Ay. En cuanto a la definición, el reporte de un caso es una publicación biomédica corta y precisa que describe la experiencia clínica de un caso anecdótico o no esperado, organizado de manera ordenada, sistemática, y en la que se resalta y analiza la importancia de su comunicación, que puede sustentar el abordaje de un paciente con la misma patología en un futuro, cuando sea la única o la más pertinente de un caso, un reporte de caso de el manejo de un hiperparatiroidismo en un recién nacido, una presentación, la presentación y el manejo del hiperparatiroidismo. Para que no me pasa, no sé si es mi internet. Ahí. Bueno, como estábamos diciendo, el reporte de un caso es un tipo de publicación biomédica, muestra la experiencia clínica de un caso inusual o de una evolución no esperada. Y en realidad presenta información descriptiva que puede ser útil para experiencia educativa para médicos y para la comunidad científica. Y en la metodología en realidad es un estudio observacional descriptivo. Por ejemplo, la importancia de los reportes de casos se vio en las décadas de 1970 y 1980, cuando describieron a partir de una serie de casos pacientes con caquexia, diarrea crónica y neumonía fulminante, que posteriormente terminaron siendo diagnosticados, que en ese momento era una enfermedad nueva, pero terminaron siendo los primeros casos de SIDA en Estados Unidos. Los reportes de casos, el reporte es transmitir información por cualquier medio, y el caso es un evento anecdótico sucedido en un momento determinado. Para definir cuándo es un reporte de caso y cuándo es una serie de casos, el tope es 5, o sea, 5 pacientes máximo es un reporte de casos clínicos, y una serie de casos o una corte descriptiva son 6 o más casos clínicos. En medicina basada en la evidencia, en realidad tenemos ciertas jerarquías para ver si un trabajo es estadísticamente significativo, si es importante. Ya, en los reportes de casos están en abajo, y en la parte superior están lo que serían los metaanálisis, las revisiones y bueno, después los bueno, él o los Sí, reportes de casos. antes que sigas, si bien, como Un tipo decís, de... sí, hola. No, si bien como decís están sí, en te la parte escucho. inferior de la evidencia científica, en realidad pero es un buen punto para empezar a escribir. Si nunca publicamos nada, siempre es mejor empezar por escribir un reporte de caso y publicar, que es lo más sencillo, y después ir a otro tipo de estudios, ¿no? O sea que es una buena publicación para principiantes, digamos. Y bueno, si bien después lo vamos a ver, pero hay pocas revistas que hoy en día publican reporte de caso, pero bueno, el tema es encontrarlas y bueno, y encontrar bien cuál es nuestra temática según la revista, así tenemos grandes chances de que nos publiquen el reporte de caso. Bueno, Exactamente. seguimos. Bueno, él o los reportes de casos son un tipo de publicación que hace una descripción detallada sobre un paciente en particular, mientras que la serie de casos es un artículo que describe un conjunto de pacientes con unas más características en común, como los que decía recién, estos pacientes que fueron descritos posteriormente como como etapa SIDA, eran descripciones de casos de pacientes, muchos pacientes que tuvieron síntomas similares. El número de sujetos en la serie de casos generalmente no deberá ser mayor de 10 a 12 pacientes, y cuando se excede esta cifra se recomienda utilizar otro tipo de diseño de investigación como una cohorte, cuando sea eminentemente descriptivo o observacional. Y un estudio casi experimental cuando se trata de mostrar cambios por el uso de alguna intervención. Bueno, en cuanto a el reporte de casos, tenemos Fortal, en realidad es para los principiantes, es lo mejor para empezar, es lo más sencillo. Se puede hacer rápido y tiene una rápida realización y una rápida difusión.
La importancia, por ejemplo, en casos de pandemias o brotes, para poder hacer intervenciones rápidas, permite estudiar y describir exposiciones o enfermedades o situaciones poco frecuentes, y a veces es la primera descripción de una patología o un síndrome clínico que da el origen a hipótesis posteriores para desarrollar los estudios randomizados y todos los demás mayor, con mayor jerarquía, digamos. Se redacta en un lenguaje sencillo y son concisos, y nos permite elaborar preguntas de investigación, hipótesis, bueno, para futuros trabajos. Pero también tiene sus debilidades. En cuanto a las debilidades, obviamente no podemos realizar asociaciones estadísticas, porque lo que estamos haciendo es simplemente describir, o es un estudio descriptivo observacional, estamos describiendo qué enfermedad tenía el paciente o cuál es su relevancia, pero no podemos hacer asociaciones de por qué le pasó eso o por qué evolucionó en tal manera. El tamaño de individuos o el N de los pacientes es bajo, y tiene una baja rigurosidad científica, como veníamos hablando, y lo otro que tiene es que el ambiente no es controlado y puede haber factores confusionales. También tenemos el tema de las falsas autorías, y tiene un bajo nivel de aplicación en la práctica clínica. En realidad, o sea, lo que más nos sirve es porque puede ser la primera aproximación a una enfermedad que sea nueva o una enfermedad que sea rara. O podemos evaluar, por ejemplo, efectos terapéuticos de alguna medicación o eventos adversos de algún fármaco o algún tratamiento. Bueno, cuando publicar un reporte de caso, lo ideal sería cuando una enfermedad, para una nueva enfermedad, cuando tiene manifestaciones poco comunes, o una enfermedad que ya conocemos, o cuando tiene una presentación inusual, cuando se identifica un patógeno causante de una enfermedad conocida que no ha sido reportado previamente, o por ejemplo cuando tenemos hallazgos inusuales en la realización de las pruebas diagnósticas. A veces cuando hacemos tratamientos novedosos, o cuando hay complicaciones inusuales, o cuando nos presentó dilemas terapéuticos o retos, o sea, retos diagnósticos, tanto el tratamiento como el diagnóstico del paciente fue dificultoso, o nos presentó un reto para el equipo de salud. Y la idea de la publicación es que siempre que contribuya a la educación médica continua. Esto es muy importante. Bueno, ¿dónde publican? Disculpa, esto es muy importante porque a veces pensamos que solo podemos publicar enfermedades raras o casos raros, pero en realidad podemos publicar enfermedades conocidas, pero que hayan tenido algo inusual, o algo en las pruebas, o en el razonamiento diagnóstico, o las complicaciones, algo en la evolución que haga inusual y que amerita a reportarlo, ¿no? Porque como vos decías, lo importante es contribuir a la educación. Exacto. Y bueno, dónde publicar va a ser un tema principal, porque en realidad las revistas médicas, o sea, las revistas de medicina, que tienen alta reputación y tienen un impacto a nivel internacional, no publican habitualmente, o rechazan bastante los reportes de casos. Y sin embargo, podemos buscar, por ejemplo, revistas que publiquen reportes de casos que van a ser más especializadas, que en realidad no vamos a tener tantas complicaciones para que nos acepten el trabajo, y en realidad lo negativo es, como es algo más específico, no va a tener tanto impacto, y como es un reporte de casos, no va a tener tanto impacto como si fuera un metaanálisis o una revisión sistemática. Y bueno, de los primeros pasos que tenemos que hacer para hacer nuestro reporte de casos, en realidad es discutirlo primero con el equipo médico, en nuestro caso, discutirlo con los graduados, los graduados que tengamos o en la guardia o en la sala donde nos encontremos, y realizar una búsqueda bibliográfica extensa. En realidad nos tenemos que volver expertos en el tema, o sea, el tema que vayamos a publicar o que vayamos a elegir, tenemos que hacer una búsqueda y volvernos una búsqueda extensa y volvernos expertos en el tema. Hacer búsqueda en texto, en libros de textos, en PubMed, en la Cochrane, consultas con expertos en otros lugares del mundo, o sea, tratar de saber lo mayor que podamos sobre ese tema. Lo otro importante siempre es tener un consentimiento informado, o sea, no vamos a poder publicar sobre un paciente si no tenemos el consentimiento del mismo o de la institución en donde vimos al paciente.
Y después asegurarnos de tener la información sobre el caso, o sea, antes que el paciente se vaya de alta, saber que tenemos todo sobre la clínica, los resultados del laboratorio, si hay imágenes, bueno, qué tratamiento se hizo, las dosis, con qué medicación, si se rotaron, si fueron antibióticos, todo tenemos que saber detalladamente para poder hacer la presentación, porque si vamos a elegir un reporte de un caso y nos falta la mitad de la información, no vamos a poder publicarlo porque no vamos a tenerlo completo. Bueno, como les decía, el consentimiento informado del paciente es muy importante, o sea, tenemos que discutirlo. Por ejemplo, si vamos a publicar nosotros el NEO, vamos a pedir la autorización a los padres. Entonces, tenemos que decirle al padre que queremos hacer una publicación porque el caso es inusual o porque el caso es nuevo o es raro. Tenemos que decirle dónde lo pensamos publicar. Obviamente, esto va a ser anónimo, nosotros no le vamos a explicarle a la madre o al padre, al tutor del paciente, que no vamos a difundir el nombre del niño, ni vamos a mostrar imágenes que puedan hacer que se identifique el paciente, que vamos a tratar de que sea lo más anónimo posible. Y bueno, siempre el consentimiento vamos a tratar, o sea, siempre tiene que ser por escrito, no solo con que la madre nos diga que sí, que aceptan que se publique, no nos sirven con algo verbal, tenemos que tener un consentimiento firmado. Y cuando nosotros hagamos la publicación en la revista, por ejemplo, no podemos mandar consentimiento porque obviamente está cédula y firma del tutor o del paciente que que vamos a publicar. Y bueno, hay ciertas circunstancias especiales con respecto a los consentimientos, que por ejemplo, en un paciente fallecido vamos a solicitar permiso a los familiares. En un paciente pediátrico, como les decía, el consentimiento a los padres o tutores. Y bueno, también nos puede pasar que no tengamos disponible para tener el consentimiento y tenemos que pedir el consentimiento a la institución. Y bueno, hay ciertos... cuando no necesitamos el consentimiento informado, cuando, por ejemplo, sea una publicación de importancia para salud pública, por ejemplo, la amenaza por un nuevo virus, en ese caso no vamos a tener que pedir un consentimiento informado al paciente, pero siempre lo ideal igual es tenerlo. Y después, lo otro, bueno, cuando hicimos todo lo posible y no pudimos tener un consentimiento informado, pero los beneficios son mayores a los daños potenciales de publicar al paciente, también se va a poder hacer la publicación. Bueno, en cuanto a la estructura de un caso clínico, nosotros en realidad siempre tenemos en los artículos originales, siempre vamos a tener 4 cosas importantes, que es la introducción, los métodos, los resultados y la discusión. En este caso va a variar un poco, pero más o menos la estructura es la misma. En cuanto al título, siempre vamos a tener que tener un título, tiene que ser concreto, conciso, ¿ah? Y siempre tenemos que tratar de que nos diga o algo como para también hacerlo interesante como para poder nosotros, que después vamos a profundizar un poco más, pero siempre el autor, que es el que le dedique más tiempo a hacer el caso clínico, a hacer el reporte de caso, es el que va a ser numerado como primer autor. Después las palabras clave tienen que ser palabras, no más de 5 palabras clave, que lo que vamos a hacer, lo que va a hacer es que para cuando vayamos a hacer una búsqueda bibliográfica, poder acceder en forma fácil al artículo, y van a ser... no pueden ser frases largas, no pueden ser cosas extensas, tiene que ser como concreto. Caso clínico, hipotiroidismo recién nacido, o hipoparatiroidismo, o puntuar lo que vayamos a estudiar. El resumen tiene que ser también concreto, tiene que ser con menos de 100 palabras. Igual después voy a ir hablando un poco más en cada uno, voy a explayarme un poquito. Y bueno, después vamos a tener una introducción que vamos a explicar por qué elegimos publicar el caso, lo raro que tenga el caso, o la evolución inusual, o el tratamiento si fue algo innovador. Y después, en vez de como los métodos, nosotros, como en el artículo original, si fuera un estudio experimental, vamos a tener que describir los métodos. En este caso lo que vamos a describir es el caso.
que ahí tenemos que tener los datos del paciente, tenemos que saber el sexo, la edad, la raza, si tiene una ocupación de riesgo que nos puede operación física tiene que ser detallada y planteando. Después, dentro de los resultados, lo que vamos a mostrar son las pruebas complementarias, y vamos a hablar sobre los diagnósticos, el diagnóstico que se hizo en el paciente, los diagnósticos diferenciales que hubieron, el tratamiento y la evolución del paciente. Es importante, por ejemplo, en la anamnesis, en los métodos y en los resultados, si tenemos imágenes, por ejemplo, si había lesiones, no sé, lesiones de piel del paciente, o en las pruebas complementarias, si teníamos placas, si teníamos imágenes, o si, por ejemplo, hubieron muestras de anatomía patológica, mostrar la histopatología. A veces las imágenes pueden ser mucho más, pueden darnos más información o ser más ricas que algo descrito en forma verbal. Y después de todo esto vamos a tener la discusión y las conclusiones, y la bibliografía, que siempre vamos a seguir las normas de Vancouver. En cuanto al título, como les decía, tiene que ser conciso, tiene que ser relevante y tiene que ser informativo. La idea es atraer lectores. Y tenemos, por ejemplo, hay cosas útiles para incluir en el título, como términos relacionados con los casos, presentación, o caso inusual, o casos raros, o cuando tuvimos desafíos diagnósticos en X cosa, las complicaciones o los síntomas, también los podemos poner en el título. Lo que vamos a armar es qué población fue la que estudiamos, o qué patología en sí. O sea, tenemos que poner como cosas grandes, pero tienen que ser atractivos para que lo lean, porque si no, no tiene gracia. Y el otro, por ejemplo, que vamos a poner, si esto es en niños, en neonatos, si son prematuros, o si son lactantes, o en gente, en adultos. Y bueno, generalmente poner estudio de casos o informe de casos a veces es como redundante si estamos planteando que es presentación de un caso inusual de X cosa. No tenemos que además poner que es un reporte de casos. Acá hay ejemplos, por ejemplo, es un caso inusual de un hipotiroidismo congénito en un recién nacido de término. Entonces tenemos la patología que queremos describir, que es el hipotiroidismo congénito, que es un caso inusual, que ahí describimos que es un reporte de casos, y la población en la que estamos estudiando, que son los recién nacidos de término. Después otros ejemplos, por ejemplo, una sepsis tardía por infección por COVID-19 que daba shock y diselectroglitemias, o una presentación tardía de una atresia esofágica a los 14 días de vida. O sea, describe siempre la patología y la población en la que se dio. En cuanto a las autorías, debemos determinar quiénes aparecerán como autores y en qué orden. Obviamente, la persona que trabajó más y colaboró más en el estudio, en el reporte, es la que va a aparecer como primera. Y hay normas internacionales que en realidad nos dicen que para estar como autores en un trabajo tenemos que cumplir con estas tres reglas. Entonces, el autor, para considerarlo como autor, tiene que haber contribuido en forma sustancial a la concepción, diseño, adquisición o análisis o interpretación de la información, tiene que haber redactado el artículo o haberlo revisado en forma crítica, y tiene que haber dado la aprobación final para la publicación. Entonces, personas que hayan contribuido o hayan revisado, pero que no hayan sido los que hicieron el trabajo, en realidad no van a ser incluidos como autores, pero sí los vamos a poder incluir en los agradecimientos como contribuyentes en el reporte. El abstract. El abstract también va a tener como su organización. Vamos a incluir, es un resumen breve del contenido del caso. La idea es que tenga menos de 100 palabras, y la idea es que nos diga más o menos cuál es el caso clínico que estamos esperando, que estamos describiendo, del examen físico lo importante, o de la
de la paraclínica o el tratamiento si fue inusual, que es lo principal, y vamos a dar esa información esencial y los resultados que tuvimos. No tenemos que estarnos desarrollando mucho más en el abstract, porque o sea, la idea es que tengan como un resumen de qué es lo que van a leer después. Bien, en la organización vamos a tener 1 o 2 oraciones que va a ser el porqué de este caso, de la presentación, de la publicación de este caso, y por qué es novedoso o por qué es relevante. Y en realidad lo que vamos a incluir es la condición o el procedimiento o el tratamiento que está en discusión, y vamos a hacer una explicación de lo importante que encontramos nosotros en este caso, o la contribución que tenga el caso. Y la otra parte del abstract va a ser la presentación del caso o los casos en 3 a 6 oraciones, no podemos explayarnos mucho más. Y en realidad va a ser una descripción breve de bueno, los detalles médicos, los datos médicos del paciente, todo lo que sea relevante para el diagnóstico, las intervenciones que se hicieron, los tratamientos y los resultados. Y 1 o 2 oraciones más. ¿Sí? No, como ven que los resúmenes que hemos visto anteriormente en los otros tipos de trabajo, que siempre son estructurados, en realidad que siempre ponemos objetivo, metodología, resultados, conclusión, en este caso no va a ser, incluso son mucho más cortos, como decía Mónica, o sea, en vez de tener 250 palabras como en los artículos originales, tenemos 100. Y lo importante es captar el interés del lector, de a ver por qué es importante que lean nuestro caso, o sea que en realidad hay que hacer, como dijo ahí, 1 o 2 oraciones de antecedentes y 1 o 2 oraciones más de qué se trata este caso clínico, qué es lo inusual y por qué el lector tiene que leerlo, digamos. Exacto, si me olvidé de eso. No, pero... Y bueno, en realidad eso va a ser todo el abstract, no sé si de esto queda algo más. Bien, nada, en realidad como la discusión y la conclusión, en realidad como veníamos en el artículo, también va a ser, en el abstract, lo que vamos a tratar de resumir es lo que, si por ejemplo queremos que nuestro trabajo sea tomado para futuras investigaciones o para generar futuras hipótesis, también lo vamos a destacar en la discusión o conclusión en el abstract. Bueno, en la introducción, lo importante de esto es hacer, no tenemos que hacer, nosotros vamos a hacer una búsqueda extensa del tema, pero en la introducción no nos tenemos que explayar mucho. La idea es hacer como una revisión general, y presentar el objetivo de por qué queremos presentar este caso, o sea, lo raro que tenga o lo inusual que tenga este caso para presentar. En realidad vamos a resaltar los aspectos más importantes relacionados con el caso y vamos a buscar obviamente si tenemos, por ejemplo, otros artículos científicos o tenemos libros de texto o lo que sea que vayamos a utilizar, y siempre acordarnos que cuando citamos, por ejemplo, algún artículo en particular, tenemos que irlo poniendo en orden en la bibliografía. O sea, no dejarlo para lo último, sino que cuando estemos armando la introducción, si citamos a alguien, ya poner la cita en la bibliografía para que nos quede ordenado y sea más fácil para después. Porque después de terminado, ir a buscar cita por cita de dónde la sacamos va a ser mucho más complejo. Y bueno, en realidad, en la introducción, sí. Quería agregar a modo de ejemplo, porque ahí cuando dijiste que no es una revisión extensa, sino que resaltar los aspectos relacionados con mi caso. Yo, por ejemplo, voy a publicar una historia de un recién nacido que está en hipotermia y que en el recalentamiento presenta convulsiones. Yo cuando hago la introducción no voy a hablar de toda la hipotermia y sus resultados a largo plazo ni nada. Voy a centrarme en los aspectos relacionados a mi caso, o sea, voy a hacer una introducción sobre lo que sé de las convulsiones durante el recalentamiento. Voy ya directo a ese tema porque es una introducción breve, no puedo empezar a hablar del mecanismo de la asfixia, de cómo se produce la hipotermia, no, voy directo a lo que yo voy a hablar. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Bien. Y lo otro importante es que en la introducción no vamos a dar opiniones personales, sino que va a ser corto y sobre la bibliografía.
Bueno, después venía la parte que sería de métodos, que es la descripción del caso clínico. Y bueno, una vez que hicimos toda la recopilación, toda la búsqueda bibliográfica, vamos a redactar el caso clínico, y lo importante del caso clínico es que tiene que ir en orden cronológico. Eso es muy importante. Más allá de que, como veníamos hablando, tenemos que tener la información completa, tenemos que tener los datos del paciente, la edad, el sexo, por ejemplo, el lugar de origen, si tenemos alguna enfermedad, por ejemplo, en, no sé, pacientes del Mediterráneo, o alguna profesión de riesgo en los adultos, ¿ah? Los principales síntomas, el motivo de consulta o del ingreso, y detalles de la enfermedad o intervenciones previas que haya tenido el paciente. Vamos a tener también, por ejemplo, los hallazgos clínicos, y en eso tenemos que decir todos los síntomas que sean, sobre todo los síntomas positivos que nos van a ayudar con el diagnóstico. Y como les decía, el orden cronológico es muy importante, entonces tenemos que definir cuál va a ser nuestro día cero, que por ejemplo puede ser el día de inicio de síntomas, o nuestro día cero puede ser el día de ingreso al hospital o al sanatorio. Entonces, a partir de ese día nosotros vamos a decir, vamos a redactar todo lo sucedido, o todos los síntomas, o toda la paraclínica que se fue obteniendo con respecto al día que nosotros marcamos como día cero. O sea, al quinto día de enfermedad se cambió, se rotó el antibiótico a tal cosa, o al 10º día de enfermedad se hizo diagnóstico de tal otra. Eso tenemos que siempre hacerlo con respecto, tenemos que nosotros marcarnos cuál va a ser nuestro día cero. Y bueno, en caso de ser necesario, por ejemplo, si tenemos una evolución tórpida, por ejemplo, de un paciente, podemos ayudarnos con tablas que podemos poner, por ejemplo, con orden de fechas y tablas de paraclínica para ver que sea más fácil ver la evolución en los exámenes que estarlos redactando. O, bueno, o poner imágenes o figuras que nos ayuden a entender al paciente en un orden cronológico, pero que sea más fácil para entender y captar qué es lo que estamos queriendo explicar de la evolución o de los exámenes. Bueno, también en la descripción del caso vamos a tener la evaluación diagnóstica, y ahí vamos a tener qué pruebas se hicieron, si fueron de laboratorio, si fueron de imágenes, los problemas que tuvimos para llegar al diagnóstico, o los diagnósticos diferenciales que nos planteamos. Digo, es muy importante describir qué razonamiento diagnóstico tuvimos, porque a veces puede ser, por ejemplo, patologías que al ser raras se basó en la experiencia de alguien que sabía más, y no en pautas o guías que tuviéramos disponibles. Después, en la intervención terapéutica, detallar todas las intervenciones que se hicieron, sea farmacológica, médica, quirúrgica, y especificar la dosis, la concentración, la duración, o la duración del tratamiento, o el número de cirugías en un paciente quirúrgico. Y después en el seguimiento y resultados vamos a resumir el desarrollo del paciente, vamos a resumir la evolución del paciente, cómo evolucionó, si terminó evolucionando bien, si fue un paciente que terminó falleciendo, o qué exámenes tuvimos y qué puede haber ido evolucionando a la peoría o a la mejoría, pero siempre irlo describiendo. Y bueno, el resultado final del paciente, que es si se recuperó en forma completa o si el paciente falleció. En cuanto a la discusión, es la parte más importante del reporte. En la discusión es que sí vamos a poder dar una opinión sobre una opinión más personal. Digo, vamos a tratar de explicar por qué hicimos o por qué nos manejamos de tal forma con el paciente. A veces capaz que se hicieron tratamientos que fueron controvertidos, entonces tenemos que tratar de haber hecho un razonamiento para que el lector nos pueda seguir, pero a su vez ahora justificar por qué hicimos lo que hicimos. Entonces, vamos, obviamente, habiendo leído todo en la literatura, vamos a ver qué fue lo que hicimos con el paciente, y qué es lo que describe la literatura que se hicieron con pacientes similares, si es que hay. Capaz que justo era un paciente raro o una enfermedad nueva y no teníamos mucho con qué comparar, pero hay que ver cómo evolucionó, los resultados que tuvimos, y plantear, bueno, por qué evolucionó de una forma de esta o de otra forma el paciente.
y bueno, ver si hay publicaciones, ver qué similitudes tuvimos o qué diferencias tuvimos con esos pacientes o con esos reportes que pueden haber presentado. Y bueno, después de la conclusión, está la discusión siempre con la conclusión. Y lo importante en realidad es la conclusión que vamos a tener es qué nos generó el paciente, digo, si fue nuevo conocimiento, o sea, la experiencia que obtuvimos de haber atendido a este paciente o haber tenido este caso tan complejo, o un caso que era de algo frecuente pero que evolucionó mal. ¿Tá? No sé si querés decir algo más, No, Tamara. sí que es importante que dijiste hoy que el resultado no siempre tiene que ser positivo para publicarlo, porque uno piensa que capaz que tiene que haber tenido un buen resultado con el paciente, una buena evolución, pero en realidad también podemos publicar casos de fallecimiento o de complicación, o sea, o de evoluciones tórpidas, o sea, no tiene por qué ser el resultado positivo, que eso es muy importante aclarar. Bien. Bueno, las conclusiones en realidad van a ser cortas, ya lo veníamos hablando, va a ser un párrafo en realidad, no nos vamos a explayar mucho más, o sea, si bien la discusión era lo más importante, es lo que va a ser como más largo, digamos, de todo el reporte. La conclusión va a ser un párrafo, nos vamos a enfocar en lo que aprendimos del caso reportado, y bueno, no tenemos que dar declaraciones generales, ni de gran alcance, ni sin apoyo, y no tenemos que repetir otra vez todo lo que hablamos sobre el caso. O sea, en realidad va a ser algo más bien de cómo nos sentimos tratando a este paciente, o lo que aprendimos de este paciente, va a ser como lo más importante de las conclusiones. Y después podemos poner agradecimientos. No estrictamente no hay que ponerlos, pero podemos optar por hacerlos si es que tenemos a gente que colaboró en nuestro reporte y en realidad no se consideran como autores. Podemos, por ejemplo, algún colega que nos haya ayudado o alguien que nos haya revisado el paper, y como les decía hoy, para ser autores teníamos que cumplir con ciertas condiciones. Si no cumplimos con esas condiciones, no somos considerados como autores, y sí vamos a ser incluidos en el agradecimiento. Lo otro importante es que algunas revistas piden que las personas que sean nombradas en los agradecimientos firmen un consentimiento de que aceptan que su nombre sea publicado. Y bueno, como teníamos, por ejemplo, para la revisión de casos, para todo lo que era artículos científicos y de investigación, teníamos pautas de cómo teníamos que elaborar, o guías de cómo teníamos que elaborar estos artículos. En realidad, para los estudios para los reportes de caso, hasta el 2013 no había ninguna guía de cómo elaborar un reporte de casos. Y en realidad un conjunto de expertos a nivel internacional hicieron, a través de la red ecuatorial, hicieron las guías CARE, que son pautas para elaborar informes de casos, o sea, para que nosotros sepamos qué tenemos que poner y qué tiene que incluir un reporte de casos. Y en realidad se hicieron para que fuera más precisas, para que tuviéramos, cuando leemos un informe de casos, podíamos leer y que nos faltara, o sea, que estuviera publicado y no que nos faltara mucha información. Entonces, la idea es que fuera transparente, que fuera preciso y que fuera de utilidad. O sea, si nosotros tenemos informes de casos de buena calidad, puede colaborar en si tuvimos casos similares o para futuros no me sale, experimentos, o no me sale la palabra. Pero bueno, y bueno, estas guías lo que brindan son lineamientos, dan 13 pasos para armar la estructura de la presentación de los casos clínicos. Y lo otro que hicieron también este grupo internacional de expertos es crear en el 2020 una aplicación online que se llama CareWriter, que en realidad lo que hace es que nosotros podamos online hacer publicaciones de nuestros casos, de reportes de casos, que en realidad lo que hace es que se puedan publicar en forma
que se pueda publicar o que se pueda desarrollar en forma mejor, para que más personas puedan acceder y no solo accedamos nosotros cuando hacemos un Ateneo o una presentación, sino que pueda hacer algo a nivel internacional. Y bueno, las pautas en realidad lo que tienen es, que está bueno, es un checklist cuando vayamos a hacer nuestro reporte de casos, y en realidad lo que vamos a hablar, todo lo que vinimos hablando, del título, las palabras clave, los resúmenes, la introducción, la presentación del caso, todo, ellos te ponen todo en orden, ¿ah? Y te van diciendo, bueno, del título, tal cosa, de las palabras clave, tal otra, y nos van dando como tips para poder armar nuestro informe de caso. Por ejemplo, acá nos dice el título, la palabra informe de caso debe aparecer en el título junto con lo más interesante del caso. Bueno, estrictamente habíamos hablado que no tenemos que estar diciendo si es un informe de caso, si nosotros ponemos que es un reporte de un caso inusual, o sea, no tenemos que poner que es un reporte de caso, o sea, podemos buscar palabras similares que den a entender que estamos haciendo una publicación de que es un reporte de casos sin decirlo explícitamente. Después las palabras clave, ya habíamos dicho que son máximo 5 palabras. En el resumen, que va a tener lo que sería la introducción, los síntomas y los hallazgos del paciente, los principales diagnósticos, tratamientos y resultados, y la conclusión que se haya hecho o que pudimos extraer de este caso, el caso que presentemos. Y después, la introducción, también íbamos a tener la parte de la información del paciente, los hallazgos, y donde dice calendario en realidad es hacerlo en orden cronológico, que era lo que veníamos hablando hoy, de marcar un día cero y de ahí ir explicando qué cosa fue apareciendo en qué días de la evolución. Bueno, de la introducción, dice que es un breve resumen de los antecedentes de este caso, haciendo referencia a la literatura médica pertinente. La información demográfica, edad, sexo, origen étnico y profesión, los principales síntomas del paciente, el historial médico, familiar y psicosocial, eso obviamente si son de relevancia, si estamos tratando una patología, no sé, un hipotiroidismo, y la abuela tenía, yo qué sé, hipertensión, no es algo que necesitemos destacar como antecedente personal. Y bueno, enfermedades constantes que tenga, o sea, antecedentes personales del paciente, y describir lo pertinente del examen físico. Como les decía hoy, sobre todo lo positivo que nos ayude con el diagnóstico. Si tenía visceromegalia, si tenía, no sé, fiebre, o sea, del examen físico lo que nos importe para el diagnóstico. Bueno, creo que el resto ya todo lo habíamos hablado, si tuvimos problemas, o sea, incluir en esta parte si tuvimos problemas para el diagnóstico, o si se plantearon muchos diagnósticos diferenciales, y explicar también qué razonamiento diagnóstico hicimos para que el lector pueda entender por qué optamos por tal o cual tratamiento, o por no hacer nada, o sea lo que hayamos descrito en el reporte. Después vamos a tener la intervención y terapéutica y seguimientos y resultados. Y en realidad esto es también más de lo que veníamos hablando, o sea, qué intervención se hizo, qué fármaco, qué dosis, si fue una cirugía, si fueron varias, en qué momento fueron las cirugías. Y después la duración de los tratamientos, si hubieron cambios, si se rotaron antibióticos, o se haya cambiado, se haya iniciado un tratamiento y se haya cambiado a otro, o sea, todo eso lo vamos a tener que describir acá. Y también, que eso me olvidé de decirlo, si tuvimos eventos adversos o imprevistos, también los vamos a describir. En la discusión vamos a hablar de los puntos fuertes y las limitaciones en el manejo del caso. Es donde podemos, como les decía, es el único lugar en que nosotros vamos a poder dar nuestra opinión. El resto no vamos a poder opinar, no vamos a poder dar opiniones personales, sino que nos tenemos que limitar a contar al paciente o a la búsqueda bibliográfica. En esta parte es el único lugar en que podemos opinar, bueno, de cómo nos dificultó el paciente o qué limitaciones tuvimos. Y bueno, lo otro, por ejemplo, que ellos también hacen es
si tenemos una perspectiva del paciente. Por ejemplo, en adultos es que se ve más si, cómo vivió la experiencia del paciente. Digo, qué sintió el paciente, cómo fue su evolución. Obviamente vamos a tener que ver, bueno, si es un paciente que fallece no vamos a poner incluirlo, pero si es un paciente que tuvo una buena evolución, ver qué sintió él o qué perspectiva de todos los problemas diagnósticos terapéuticos que tuvimos tuvo desde su perspectiva el paciente. Y el consentimiento informado, que ya lo hablamos. Otra cosa importante que no nos podemos olvidar es la declaración del conflicto de intereses, o intereses contrapuestos, es lo mismo. En realidad, cuando nosotros tenemos un conflicto de intereses, si tenemos alguna influencia o alguna relación personal o financiera con otras personas u organizaciones que nos puedan decir, bueno, publicamos, pero hicimos tal tratamiento con tal cosa, pero el autor está vinculado con, no sé, el dueño del medicamento que estamos publicando, o cuando tenemos una relación personal que nos vincule con la patología o con el paciente. O sea, tenemos que tratar de que cuando publiquemos, si es que tenemos conflictos de intereses, tenemos que aclararlo para que después, si hubiera una investigación, no terminemos avergonzados. Y bueno, si no tenemos conflictos de intereses, en realidad simplemente declarar que no tenemos conflictos de intereses. Las referencias van a ser enumeradas al final del informe de casos. Y en realidad va a ser información adicional para los lectores que estén interesados en más detalle. Siempre, o sea, esto va a ser la búsqueda bibliográfica, y tenemos que ver también qué nos dicen algunas cuando en la revista que vayamos a publicar, porque a veces nos pueden poner tope y no nos dejen poner más de 15 referencias bibliográficas. Y lo otro importante es siempre tratar de utilizar la literatura más reciente. Y bueno, esta es la bibliografía del reporte de casos, por si quieren profundizar un poco más. Bueno, muy bien. Espero que les haya servido. La idea es que tengan una guía para escribir las historias de primero y de segundo, pero como les decía hoy, también si quieren publicar más allá de eso un caso clínico, que esto les sirva como guía. Y bueno, y también siempre pueden descargar, que están en internet, las pautas, y pueden hacer como un checklist para verificar que tengan todo, y bueno, y aumentar su probabilidad de que se lo publiquen, ¿no? Y lo importante es siempre encontrar la revista adecuada para publicar, para evitar rechazos innecesarios y perder tiempo y andar dando vueltas con la publicación. No sé si tienen alguna pregunta. ¿No? Parece que no. No. Bueno, muy bien, entonces hoy terminamos. Bueno, muy bien. Bueno, Muchas nos vemos. gracias. Chao. Chao.